a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Es un gusto volverte a ver. Estamos todos muy contentos. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues yo voy a hacer una breve introducción y te doy la palabra. Entonces, Joan es experto en planeación y diseño urbano, es un arquitecto catalán, profesor de la Escuela de Diseño de Harvard desde hace varios años, autor de varias publicaciones sobre arquitectura y ciudad y ganador de varios premios como el Premio Nacional de Urbanismo de España, el Premio Gubbio, el Erasmus Prize y el Premio Catalán de Arquitectura y Espacio Público en el 2012. Fue director de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y participó en la planeación de varios proyectos significativos para la ciudad. Uno de los más reconocidos pues es los Olímpicos de Barcelona en 1992, las áreas de nueva centralidad de Barcelona y el mejoramiento de barrios de la misma ciudad. Participó en la fundación del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, estudió los asentamientos irregulares de esta ciudad y así como de otras ciudades europeas. Ha realizado varios planes maestros, entre los cuales pues destacó el Centro de Lérida, trabajó en la estrategia de la rehabilitación de Toledo, entre varios proyectos de planeación estratégica para otras ciudades como Lisboa, Marsella, Rotterdam, Singapur, Sao Paulo y, bueno, y otras ciudades. Recientemente publicó el libro La ciudad regular, que tiene 2 ediciones, una en inglés y una en español. La de español pues acaba de ser publicada en estos últimos 2 meses, ¿cierto, Joan? Sí, está todavía, sí. Sí. Y pues este libro habla sobre el potencial multidimensional de la retícula para una amplia selección de ciudades y de proyectos y como una proyección a futuro, pues es, digamos, el tema del que Joan nos va a hablar hoy a más profundidad. Y bueno, todo este desempeño académico y profesional lo ha hecho en conjunto con su firma BAU, Arquitectura y Urbanismo, y donde ha tenido proyectos de arquitectura y urbanismo en Europa, China y Latinoamérica. Entonces, es un gusto y un honor pues tenerlo hoy con nosotros en la universidad. Afortunadamente, la virtualidad pues permite que esto sea un poquito más sencillo que en la presencialidad. Entonces, con esto pues te doy la palabra. Muchas gracias por acompañarnos, Joan. Muchísimas gracias por la introducción y sobre todo también gracias institucionalmente a la Universidad de los Andes por haber hecho posible esta invitación en un momento, digamos, importante, porque siempre los trimestres tienen un ritmo y se acaban y volver a empezar. Y sobre todo en una situación tan especial y tan complicada como es con el COVID-19 que estamos sufriendo todos y que nos obliga a repensar también muchas veces no solamente lo que hacemos, sino también cómo vivimos y con qué formas utilizamos. Seguramente yo creo que a la globalidad y a la globalización el COVID le va a suponer un cambio, ¿no? Quiere decir que vamos a cortar de tajo, pero probablemente seguramente el ritmo va a cambiar y me parece que esto es un tema de otra reflexión que hoy no voy a tocar. Agradecer, por tanto, Manuel, por la introducción, también saludar a Claudia y a Valentina, digamos, y un poco seguro hay también otros amigos y conocidos en el claustro, y imagino también entre los estudiantes, pues mucho gusto de poderme dirigir a todos ustedes en unos días tan especiales. Bueno, el tema, como ya pone el programa, es claramente voy a hablar de la ciudad regular, normalmente lo hemos titulado en la investigación Urban Grids, pero voy a hablarlo también desde el punto de vista de cómo este sistema de hacer la ciudad de una manera con una cierta regularidad nos está llevando, y querría ya, a una reflexión sobre la ciudad actual y pensar en la ciudad del mañana. La ciudad futura es siempre muy difícil de hablar de ella porque, como estaba comentando anteriormente, es muy difícil imaginar con qué nos estaremos enfrentando en 2 años. Por lo tanto, en este sentido, es muy natural tener
y darle mucha fuerza a esta voluntad del presente pensando hacia mañana, digamos. Y esto es lo que yo voy al final a plantear en el tema de la ciudad futura. Quiero, en primer lugar, hacer esta defensa, es decir, la mayoría de nuestras ciudades son regulares. Y ahí hay un ejemplo, aquí en estas imágenes que pueden ver. Estas son ciudades que tienen una cierta regularidad, pero a su vez, cuando miramos con detalle, la ciudad regular no quiere decir la ciudad banal. A veces la gente dice, no, la ciudad regular es aburrida. No, la ciudad regular puede ser muy rica, muy compleja. Y ahí es donde yo me voy a referir luego cuando voy a decir que para diseñar bien la ciudad es muy difícil diseñarla solo desde la arquitectura y necesitamos elementos de cierta complejidad como son los de esta atención a la ciudad regular. Por esto quiero dedicarle gran parte de la conversación de hoy a este tema. Porque decimos ciudad regular y vemos esto, yo insisto en que hay una cierta complejidad dentro de la regularidad, pero en cualquier caso todos podemos estar de acuerdo que en estas imágenes, aparte de muchas cosas, vemos que hay una continua, una voluntad de unas líneas y otras reflejarse, ser perpendiculares, ser diagonales de líneas. Por lo tanto, hay todo un trabajo en la regularidad, que es lo que hoy voy a defender. Y esta regularidad, quiero decir en principio, es algo que, una investigación que hemos hecho durante 6 años y que algunos de ustedes han intervenido en ella, al hablar de las urban grids, descubrimos que prácticamente todas las culturas tienen y aceptan y han utilizado la regularidad. Por lo tanto, ahí ven desde diagramas chinos hasta los mandala en la parte inferior izquierda y cómo el mandala es reinterpretado por el arquitecto Charles Correa en Mumbai. Por lo tanto, entender que incluso en las culturas más aparentemente extrañas respecto a la regularidad, como puede ser la árabe, tienen ciertas formas de entender la regularidad. Y esto es lo que nos llevó a profundizar en este campo a través del estudio de las ciudades, pero teniendo en cuenta que nos interesa entender la regularidad pensando en que nos va a ayudar a proyectar la ciudad del mañana. Y ahí es mi hipótesis más importante. Tanto la primera parte de mi intervención va a ser desvelar algunos datos de hecho que la investigación nos permitió desvelar. La segunda voy a tratar de entender que ha habido algunos episodios históricos en la historia del urbanismo de la ciudad que reflejan la fuerza de la ciudad regular, de las urban grids. Y el tercero va a ser una cierta especulación de cómo es la ciudad hoy y probablemente cómo será la ciudad del mañana y cómo podemos proyectar. Si digo que muchas ciudades son regulares, también me podrán decir que hay trozos de la ciudad que son claramente irregulares y les voy a llamar orgánicos. Y este conflicto entre la ciudad orgánica, vernacular, original, antigua, medieval, que todavía está presente en nuestra discusión, y la ciudad regular, que parece ser la ciudad moderna. Ahí la contraposición de estas dos figuras, Camilo Sitte a la izquierda y Otto Wagner a la derecha, es que esto ocurre a finales del siglo XIX, sobre todo en Centro Europa, es todavía una discusión actual. Hoy en día nos encontramos que hay muchas personas que dicen, no, la ciudad regular no es interesante, es la ciudad orgánica, es esta ciudad. Pero yo voy a demostrar hoy que la ciudad regular tiene mucha y una gran complejidad en la actualidad y seguramente en el futuro. Estas dos figuras, si hablamos de proyectos, porque yo voy a tratar en la lección de hoy sobre todo insistir en el dato de que nosotros debemos entender la realidad, pero necesitamos entender y proponer ideas para transformar la realidad. Y ahí es donde vemos como estos dos personajes talentosos, claramente ejemplares en la historia de la arquitectura urbana sobre todo, ambos reflejaban y tenían en sus ideas y en sus proyectos una posición totalmente distante. A la izquierda seguimos Sitte. ¿Qué nos dice Sitte? Ahí ven ustedes los famosos dibujos de Sitte donde nos refleja docenas de plazas, monumentos y plazas y nos presenta diciendo, ¿veis que la ciudad que a todos os gusta es esta ciudad donde la pequeña plaza al lado del monumento o detrás del monumento hay unos espacios? Esta es la pedagogía de la ciudad del futuro, dice él. Solo aprendiendo de estas formas podremos proyectar la ciudad del mañana. Es la posición de Sitte. Es una posición, llamaríamos hoy en día, que va hacia atrás. Piensa que el pasado
va a proponer el futuro. Mientras que a la derecha tenemos Otto Wagner. Otto Wagner fue un gran arquitecto, podemos decir, un arquitecto realmente premodernista, con unos edificios imponentes en Viena, pero que también tuvo esta visión de pensar que la ciudad se tenía que extender, y ahí ven en la parte superior este grandioso esquema para el desarrollo de Viena, y que proponía estas imágenes, que podríamos decir son imágenes que hoy en día nos resultan un poco clásicas, podríamos decir, porque tienen un poco la envergadura, la altura de la ciudad existente, pero que en la imagen inferior, más abajo, podemos reconocer que son imágenes totalmente innovadoras, no tienen nada que ver con la ciudad orgánica o histórica. Me refiero a ello y esto es lo que vamos a ver en esta investigación, de la cual yo voy a tomar algunos elementos. En primer lugar, digo, si nosotros queremos trabajar seriamente con la ciudad que vamos a planear o vamos a proyectar, en la cual vamos a intervenir con un proyecto de arquitectura o de arquitectura grande o con un proyecto urbano que yo voy a defender después, tenemos que entenderla. Por esto, el primer descubrimiento que hicimos en esta investigación es que el mundo es regular. La mayoría del mundo es regular. ¿Y cómo lo conseguimos? A través de este ejercicio que tomamos 101 ciudades de todo el mundo. Ahí pueden ver, entre ellas está Bogotá, fue una de las ciudades que analizamos, entre tantas otras, como ven en estos puntos, pero es bueno reconocer que hablamos de ciudades de trayectorias, de disciplinas, de pensamiento muy distinto, de épocas también muy distintas, que las pusimos en el mismo escáner. Y a través de escanear 101 ciudades llegamos a ciertas conclusiones. Por tanto, ¿cómo lo hicimos? Yendo con mucho rigor el estudio de estas 101 ciudades con el mismo formato, con el mismo template. Ahí pues bien, pero ustedes, Ámsterdam, Atenas, por casualidad Bilbao, Bogotá, tenemos Hangzhou y Helsinki, para tomar unos ejemplos, 6 de los 101 ejemplos que pueden visitar en el libro. ¿Qué tratamos de poner aquí? En primer lugar, entender si hay un proyecto original, si hay una idea original para fabricar esta ciudad regular. En la mayoría de estos casos, sí. Hay una o hay varias. En muchas ciudades la regularidad se ha hecho por un sistema de mallas, un sistema de grids que se han ido extendiendo o se han ido componiendo una detrás de otra. Seguramente es el caso de Bogotá. Tiene un centro claro, pero luego tiene muchas extensiones que va tomando formas distintas con regularidad que va tomando patrones ligeramente distintos. También hicimos el ejercicio con estudios más profundos en ciudades como ven ustedes, Manhattan, Chicago, Barcelona, Hangzhou y otras muchas. Hemos hecho como 18 de estas ciudades con profundidad para llegar a entender no solamente el escáner general de la ciudad, sino incluso cuáles son los problemas de la ciudad actual. Y a partir de aquí encontramos algunos valores muy importantes, que nos permitieron establecer, y digo, si no conocemos bien la realidad, es muy difícil proyectar con esta realidad. No podemos ignorar. Nosotros tenemos la costumbre, trabajamos en ciudades que a lo mejor no son conocidas por nuestros estudiantes o los colaboradores de investigación, pero no importa, la ciudad se llega a conocer. Y si no hay un conocimiento de la ciudad, yo diría, está prohibido proyectar en esta ciudad, porque hay que conocerla, la ciudad. Ahora, el conocimiento, ¿qué profundidad del conocimiento puede tener un estudiante en un estudio? Evidentemente será superficial. No importa. El proyecto dará una respuesta a esta capacidad de entender. Por lo tanto, cuestiones como cuál es la dimensión del bloque, ¿ha cambiado a lo largo de los años? Sí, podemos ver que sí. Los bloques a la izquierda y abajo son las primeras ciudades analizadas, muy pequeñas. El bloque era muy pequeño. Hoy en día estamos trabajando en las ciudades con bloques medianos y grandes. Esta es una conclusión. Otra, cómo va el bloque y la densidad, cómo se distribuyen. Pero podemos ver y encontrar estos primeros modelos que son radiografías de la ciudad existente. O el problema de la sección. Normalmente la ciudad tendemos a dibujarla en planta, ¿no? Solamente como un bidimensional. La sección es muy importante para el diseño de la ciudad, porque en la sección podemos encontrar calles y plazas muy bien configuradas o podemos encontrar espacios muy desilvanados y con poco interés. Por lo tanto, la sección es un elemento central. Y luego tratamos de discernir
cuáles son los elementos que permiten controlar estos valores, cómo podemos conseguir estos valores. Y a partir de entender ciudades y cogiendo algunos fragmentos distintos, podíamos llegar a entender, y ustedes pueden visualizar incluso la tercera dimensión de la ciudad con la sombra de los edificios sobre el espacio público. También las funciones. Es muy importante decir, ¿por qué la ciudad regular permite una amalgama de funciones que la ciudad moderna, la ciudad le Corbusieriana, nunca permitió, nunca consiguió? Por tanto, ahí es donde entramos en otro atributo que después, cuando hablemos de la ciudad del mañana, tendremos que tener muy en cuenta. Segunda reflexión. Necesitamos entender cuáles son las ideas a partir de las cuales la ciudad se ha construido. Hay múltiples ideas, muchas de ellas contradictorias, pero la ciudad siempre ha sido el fruto del desarrollo en el espacio físico de unas ideas. Unas ideas a veces muy simples, puede ser el movimiento moderno, quería hacer vivienda para todos, por tanto hacemos un modelo, un tipo, y lo repetimos constantemente. Y a partir de así podemos dar respuesta a todos. Esto se demostró que era imposible, era una idea equivocada. Bueno, pero sirvió para desbloquear otros temas. Pero cuando vemos la ciudad en la historia, muchos nos pensamos, decir, quizá el momento más brillante del pensamiento de la ciudad en la historia fue el pensamiento de la ciudad ideal, ¿no? La ciudad ideal es la ciudad, sobre todo del renacentismo, también luego del barroco, y hacemos un estudio de estas ciudades ideales en el centro de Europa. Ven aquí una cuarentena de ciudades, las analizamos, miramos cómo son, y llegamos a descubrir que estas ciudades siempre siguen un sistema de diseño regular, pero a su vez que esta regularidad varía mucho según estas distintas ideas. Y esto me parece que es bastante marcante. El Renacimiento pensó, los romanos y los griegos hicieron las ideas mejores para la ciudad, vamos no a copiarlos, pero vamos a intentar entenderlas y a reproducirlas. Y de ahí salieron unas propuestas de ciudad muy interesantes que cuando las vemos ejecutadas son todavía hoy en día espectaculares. El caso de Palma Nova, de ciudad espectacular. Pero en la investigación dijimos, sí, es muy bonito, Palma Nova es muy interesante, pero vamos a tratar de entender no lo que nos dice el diseñador que estaba pensando sus ideas, sino vamos a mirar cómo hoy podríamos leer con nuestras ideas una ciudad como Palma Nova. Entonces es cuando aparecen esos tipos de dibujo. No tenemos otra forma de entender la ciudad que dibujarla y dibujarla con nuestra propia formación, con nuestras propias intuiciones y nuestras ideas. Y a partir de ahí vemos jerarquías distintas, vemos superposiciones de ámbitos distintos y lo mismo podemos hacer en otras ciudades como Nancy, una ciudad hermosísima, una ciudad realmente diseñada desde la ventana hasta el monumento, hasta todos los elementos. Pero a su vez vemos que es una ciudad donde se construye no tanto desde un plano general, sino de distintos planos, donde las plazas y los espacios son los que configuran la ciudad. Y a partir de ahí podemos seguir e interpretar esta cuarentena de ciudades que hemos elegido y a partir de esta lógica decimos, seguramente aprendemos de la ciudad ideal, que fue una ciudad que en un momento sirvió mucho para realizar al máximo de la idea al plano y del plano a la arquitectura. Hoy es el caso, no, seguramente no tenemos ni la capacidad, ni la necesidad, ni como veremos los temas, los retos que nuestra sociedad nos reclama hoy en día no son los del espacio cerrado o bien definido como era probablemente en el siglo XV y XVI. Por tanto, esta es una historia del pasado que podemos aprender algunas de estas cuestiones que antes hemos visto. Segunda lección que aprendemos, ¿cuáles son las intenciones, cómo las ciudades se han utilizado? Ahora hablo de intenciones y no solo de ideas. Una primera idea fue el territorio hay que colonizarlo, hay que controlarlo. Para controlar el territorio se hacen ciudades. Y hay varios modelos. Ahí es donde ustedes conocen muy bien la colonización española en muchas de estas ciudades latinoamericanas, pero hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, el caso de las Bastidas francesas. En el sur de Francia era un territorio sin control y los Pirineos y España abajo.
En este territorio se produjo algo muy interesante, que era, había unos nobles feudales que controlaban este territorio, estamos hablando del siglo XII, y se produce un efecto importante, que es la fundación de ciudades regulares, como este caso. Una ciudad muy regular, con su plaza, su muralla, el río abajo. Vemos un poco cómo la arquitectura sigue ciertas pautas. Pero observemos de nuevo que la regularidad introducida en el plano no significa una identidad en que todas las casas son iguales. Son muy distintas, hay mayores, menores, usos distintos. Todo es posible dentro de esta lógica. O otra ciudad ejemplar. ¿Qué ocurre en esta colonización del territorio? Que el territorio se controla haciendo ciudad. Y en esta ciudad amurallada, estas aguas muertas en el Mediterráneo, de esta ciudad salían los agricultores que controlaban hasta un radio donde con el caballo podían llegar y, por tanto, cuando esto se terminaba, necesitaban fundar otra ciudad para controlar el territorio. Por tanto, ahí había un doble mensaje. A través de hacer la ciudad, controlo el territorio, pero además las personas quieren ir a esta ciudad porque en la ciudad son libres. Por lo tanto, la ciudad fue la manera como la gente dejaron de ser siervos del Señor y pasaban a ser ciudadanos independientes, que podían tener su capacidad de explotar el territorio, de comercializar, de desarrollar oficios. Por lo tanto, la ciudad, y hoy todavía es la ciudad, un espacio de libertad. Por tanto, este es un tema importante, pero que en aquel momento podemos entender ese plano. Ven ustedes casi 200 ciudades desarrolladas a partir de este sistema, por tanto, de abrir el territorio a una explotación agrícola más intensiva, pero atención, los franceses vienen de la derecha del plano y los ingleses de la izquierda. Por lo tanto, era un control del territorio, pero a su vez, las ciudades eran el sistema como estos agricultores se convertían en soldados y luchaban contra los franceses o los ingleses, digamos, dependía de las... Por tanto, en este sentido, es importante entender que el territorio, el control del territorio ha pasado en cierto periodo por las ciudades. Y este es el sistema también de la implementación que ustedes conocen muy bien y hay libros y tesis muy abundantes sobre el uso de las ciudades en el control del espacio en Latinoamérica. Tanto en el caso de Santo Domingo o en el caso que ustedes también conocen, por supuesto, de Bogotá. Permítanme que les muestre estos elementos de nuestra investigación. Una ciudad, por tanto, con una topografía espectacular, donde una grilla, un espacio, una grid inicial, luego se desarrolla, se expande, encuentra los elementos de su complejidad y se desarrolla en un territorio lineal, amplio y gigantesco hoy en día por decenas de kilómetros, produciendo esta ciudad que se expande en el valle con una gran capacidad. Pero son ciudades que hoy en día, debido a esta estructura armónica con la malla, con la grid, pasan de la imagen de la izquierda a la derecha, ¿verdad? Son ciudades que eran ciudades extensivas que hoy en día sufren este proceso. Sufren, no lo digo en un sentido negativo, sino simplemente están desarrollando un sistema de densificación que puede ser muy interesante en el sentido también de facilitar la movilidad entre distintas funciones en la ciudad, para llegar a tomar imágenes de ese tipo o imágenes tan espectaculares como esta. Pero atención, que muchas veces tendimos a imaginar que la fortaleza de la ciudad se transfiere por la potencia o la altura de sus edificios. Esta no es más que una dimensión. Seguramente la fuerza de un downtown como el emergente en Bogotá habría que verla con el sistema de sus cuadrículas de soporte y son los que harán y demostrarán si es mejor que la ciudad trabaje con un mecanismo de un solo downtown o quizá con muchas distintas centralidades, como también algunas ciudades plantean. Por tanto, ahí es donde vemos que no deberíamos referirnos solo a la lectura arquitectónica que podamos hacer de la ciudad, sino entender que la lectura debe ser de la ciudad en su conjunto, en el cual la arquitectura se insiere y hace su contribución de singularidad, de voluntariedad, también de excepcionalidad, como la arquitectura ha hecho durante siempre, durante todo su periodo.
Si seguimos hacia América del Norte, nos encontramos que la colonización, por tanto, el control del suelo en América del Norte, fue desarrollado con varios modelos. Si el modelo español en Latinoamérica tenía lo que ustedes conocen muy bien, la ley de Indias, pero aún habiendo una ley única, no hay dos ciudades iguales. Por tanto, esto quiere decir que no es con una ley que se proyecta el territorio, se controla el territorio, sino a través de la calidad en los proyectos que se consiguen mejores efectos. El modelo de Norteamérica es un modelo más híbrido, donde hay distintas culturas. También la española participa en ciertos sectores del sur, pero sobre todo en el caso de Francia, ellos construyen la nueva Francia, con New Orleans y sobre todo en Canadá, con Montreal, con Quebec. Y a partir del modelo francés construyen este espacio en Canadá. Pero el modelo británico, cómo se instala en la zona este de Norteamérica, como ustedes saben, es muy variado. Este es el caso de Savannah, que es una ciudad ejemplar con un proyecto hermosísimo, cual hemos hecho una investigación específica en ella, pero hay Filadelfia, hay Boston, cada ciudad tiene su propio modelo. Y esto me parece interesante también de entender que hay una voluntad de control del territorio, pero también hay una libertad en los proyectos. Este es el caso de Nueva Orleans. Pueden ver ustedes distintas grillas. La grilla central luego es desarrollada por los españoles, por tanto entra más la cuadra como en América Latina, digamos, y luego aparece el modelo francés con las múltiples plazas que ellos desarrollan. O el tema normalmente de la mayoría de las ciudades americanas, sea después como en Texas, en Austin, este modelo que da esta ciudad que yo después trataré de contar. Otro modelo interesante es el holandés, que tienen sobre todo unas colonias de India, de Sudáfrica, pero ellos siguen un modelo único. El modelo único es este modelo de un historiador y utopista, Simon Stevens, que hace ese tipo de modelo que luego ellos lo tratan de aplicar el modelo en las distintas ciudades. De nuevo, no funciona, no es un modelo casi diríamos de macroarquitectura, como las ciudades renacentistas, sino son otros modelos más abiertos, como los que estamos viendo en otras ciudades. Hay una superposición de tratamientos, pero el territorio, sean las bastidas, sean en el caso de Norteamérica o Latinoamérica, tuvieron esta importancia enorme. El territorio se controla por las ciudades. Tercer elemento de reflexión, ¿cómo el territorio se organiza? A veces nos hemos confundido y hemos tendido a decir la colonización en Norteamérica o en Latinoamérica fue como el sistema romano. No es verdad. Los romanos no pretendían fundar ciudades, pretendían organizar el territorio. Y ahí es donde hay dos ejemplos marcantes. A la derecha vemos los romanos y a la izquierda la cuadrícula de Jefferson en Estados Unidos. Ven que son muy parecidos, pero ya vemos aquí que pertenecen a dos periodos distintos. La distancia entre ellos es 18 siglos entre estos dos dibujos. Pero en cualquier caso hay un rigor en aplicar un sistema, que es el sistema de las carreteras, el sistema de la organización del territorio. Luego las ciudades serán un resultado de este sistema, pero no es la ciudad el nodo a partir del cual funciona y se controla el territorio, como vimos en Francia, en las Bastidas, sino es el territorio en sí mismo que tiene esta fortaleza. Vean ustedes en estos puntos las ciudades que destacamos en esta investigación de trazado romano. Fíjense que este mapa tiene algo así como 6.000 kilómetros. Es la distancia que iría desde Irlanda hasta Middle East. Es enorme. Tanto el sistema romano estaba basado en un sistema muy perfecto de organizar el territorio, las redes sobre el territorio, pero un sistema muy moderno, en el fondo, es un sistema que casi hoy en día desearíamos todos. Pasar sobre un espacio infinito en el cual solo son las infraestructuras las que van a hacer posible este territorio. La construcción de carreteras es básico y la construcción como de la carretera, ven ustedes este gran eje de la Emilia-Romagna, como de este eje saldrán los sistemas de organizar el territorio y en ellos aparecerán las ciudades. En el fondo, las ciudades
son una consecuencia de esta, lo que llamamos normalmente centuriación, ¿no? Un sistema militar de organizar el territorio, pero que tiene sobre todo esta articulación de que el territorio se ha de poner en valor, el territorio ha de ser productivo. Algunos ejemplos. El periodo romano es un periodo interesantísimo. Hoy en día se puede encontrar en muchas de estas regiones, esto sería en Padua, donde ven ustedes todavía se nota esta capacidad de la regularidad del territorio, en el cual se encierran las formas de explotación urbana o semiurbana o periurbana que ellos iban desarrollando. Veamos aquí el contraste entre un fotoplano actual y uno de estos planos del 17 de cómo este territorio estaba organizado. Pero hablamos de los romanos y hablamos, a su vez, hay otro episodio muy interesante de organizar el territorio, que es el francés. En Francia, en el siglo XVIII, hubo en 1780 esa propuesta, que era dividir el territorio en lo que llaman el sistema de nueves. Se coge un fragmento, se divide en 3 por 3, 9, se repite y se va consiguiendo así una estructura organizativa del territorio. Era el momento, digamos, donde Francia era el lugar de un continuo brainstorming de ideas y entre las ideas un elemento importante era cómo organizar el territorio. Este es el sistema. Los franceses, la primera cosa que produjeron el meridiano de París, que es este, que va de París y pasa por casualidad por Barcelona, pero hoy en día no es ya útil. Se impuso el meridiano de Greenwich, de Londres, y no el de París, pero el de París fue trazado antes. En este periodo, a partir del meridiano de París, se desarrolló un sistema para poner orden administrativo al país y apareció este sistema de nueves que por sus dificultades de implementación nunca se llevó a término. Pero fue un sistema muy interesante que nos interesa reflejar. ¿Por qué? Porque seguramente cuando vamos a ver ahora el episodio de organización del territorio más interesante y más extraordinario, que es el territorio de la imposición de la malla de Jefferson sobre Estados Unidos, sobre todo a partir del Mississippi, a la izquierda del Mississippi, podemos ver ese territorio se organiza a partir de esta malla. Y muchas personas han dicho, no, la malla de Jefferson es una copia de los romanos. Seguramente ustedes lo habrán escuchado más de una vez. En la investigación llegamos a la conclusión de que no es cierto. Cuando Jefferson desarrolló este sistema, la centuriación romana era desconocida, se había perdido. Y fue redescubierta a principios del XIX en Italia. Es curioso. Se parecen tanto y en cambio nadie les puso en relación. Pero una hipótesis de nuestra investigación es que quizá fue este modelo francés, el de los sistemas de los nueves. En aquel momento Jefferson era el embajador de Estados Unidos en París. Era una persona muy interesada en la arquitectura. Se llevó de París muchos planos de edificios que luego trató de construir en Estados Unidos, cuando era un filo arquitecto, llamaríamos es un verdadero arquitecto, alguien que hace esto. Pero seguramente de aprender de esta discusión en Francia, fue capaz de crear y tener un modelo, tener una idea precisa para organizar el territorio de Estados Unidos. Es una hipótesis. Algún día alguna tesis doctoral va a verificar si esta hipótesis es verdad o no es verdad. Para nosotros es una hipótesis. Siempre cuando queremos avanzar hemos de hacer hipótesis y han de ser razonadas y razonables. Me parece que lo es. Como les explico, seguramente les voy a convencer. Pero lo más interesante es que cómo alguien podía imaginar que iba a hacer un proyecto para esta parte del mundo. Ustedes saben lo que es de Nueva Orleans a San Francisco. Cuando ni se conocía, no había ni un solo plano. ¿Cómo alguien puede hacer esto? Hay que tener una idea potente. Y una idea potente nadie la inventa de la noche a la mañana, sino la traduce, la reinterpreta. Y probablemente esto es lo que, muy en su sano juicio, Jefferson puso en práctica.
Y la implementación de este modelo es extraordinaria. Cuando hoy vemos las distintas townships, los distintos mecanismos que se pusieron en valor para realizar este enorme territorio. Probablemente la riqueza y el éxito de Estados Unidos estuvo en el acierto de este modelo, que consiguió que el territorio, incluso desconocido, podía ser ya controlado, porque había un mapa mental que permitía lanzar adelante y pensar qué vamos a hacer con este suelo, cómo lo vamos a apropiar, cómo lo vamos a vender, cómo vamos a actuar en él. Y solo a partir de así se puede, y creo que es un ejercicio para nosotros, para los diseñadores, muy interesante, porque a veces decimos, no, yo necesito todos los elementos de información para proyectar. Sí, necesitas, he dicho antes, elementos de información, pero necesitas ideas. Sin estas ideas, nunca, por más que tenga los elementos, siempre te bastarán elementos o serán excusas, decir que no tienes suficiente información para hacer un buen proyecto. Y esta es la implementación, en el caso de Urbana, de Illinois. Y ahí vemos un poco los tres modelos. El modelo puestos uno al lado del otro, el romano, el francés nunca aplicado y el americano de Jefferson. Cuarta reflexión son: las mallas se han implementado a través de grandes proyectos. Si hemos dicho que Jefferson ya era un proyecto, no era grande, era inconmensurable, no se podía decir, porque no sabíanlo, pero ciudades, y esto fue en el 19, las ciudades afrontaban la industrialización, tenían un gran reto, el cambio de las ciudades cuando debían convertirse en lugares para el desarrollo de la industria, todo lo que llevaba consigo, quiere decir, la atracción de miles y de millones de personas hacia las ciudades, solo pudieron resistirlo a partir de estos grandes proyectos. El ejemplo más espectacular es el proyecto, que se llama normalmente el plan para Manhattan de 1811. Piensen ustedes, recuerden que Manhattan en aquel momento era esta pieza aquí. Y en el plan, Surveyor Plan, que se llama, plantearon la ciudad, toda la isla, a partir de un solo esquema. Hicimos esta investigación y tratamos de comprobar, hacer esto hoy en día es muy factible y muy fácil con los ordenadores, poner a escala el plano del proyecto y la realidad. Y es increíble lo que se ajustan. Es increíble. ¿Cuál quiere decir que, y ahí está la fuerza para mí de las mallas de la ciudad regular, que tienen esta capacidad de fijar los elementos esenciales para el desarrollo y dejar una gran libertad en su desarrollo. Fíjense ustedes cómo las calles fueron implementadas en una topografía muy difícil, la de Manhattan, en aquel momento. Como ven, las casas quedaban descolgadas para abrir calles que fueran continuas. Y cómo con aquel rigor de la malla inicial se producía una arquitectura tan diversa como la de Manhattan tiene. Un ejemplo parecido hay en el caso de Barcelona, en el Plan Cerdà. Cerdà hizo ese plan en 1859. La ciudad era pequeña así. Esta era la ciudad que tenía en aquel momento 120.000 habitantes. Pero las condiciones de vida de la ciudad amurallada eran terribles. Y Cerdà lo conocía, lo había estudiado. De nuevo, había estudiado con mucho rigor las condiciones de habitación, las condiciones de vida, las características espaciales de esta ciudad que él debía extender. Y propuso una ciudad enorme, de nuevo, una ciudad que fue 10 veces más grande que la ciudad existente. La gente de aquel periodo, de mitad del 19, decía: este hombre está loco, ha perdido el juicio, porque nos propone algo y con unas calles anchas. Y Cerdà dijo: si hacemos la ciudad grande, habrá espacio para todos. Habrá gente más rica y gente más humilde, pero todos tendrán la misma calle, todos tendrán el mismo sistema de aireación, el mismo sol. Por tanto, ahí fue un esquema, un proyecto absolutamente innovador. Hicimos el mismo ejercicio, vean ustedes la propuesta del proyecto a la izquierda y la realidad a la derecha. Podemos ver de nuevo cuán fiel ha sido el desarrollo de este plan. Y es algo que nos interesa mucho al diseñar la ciudad, entender que a veces la ciudad se ha de diseñar de un solo disparo. Tanto en el ejercicio de Manhattan como de Barcelona hubo un solo proyecto, pero este proyecto fue capaz
de dar espacio, crear espacio por miles de proyectos de arquitectura, de diseño urbano, de proyecto urbano que vendrán después. De nuevo, el contraste entre la fuerza de la propuesta y la limitación de los medios que tenían en aquel momento para hacer ese proyecto, es como en Manhattan. Y de ahí sale una ciudad tan interesante como es el caso de Barcelona, la Barcelona central de hoy en día. A veces la gente dice, ¿cómo viene y pregunta, ¿y cómo han hecho ustedes Barcelona esto? ¿Qué rey les ha hecho a Barcelona? No, la ciudad se ha hecho a partir de una idea muy clara, de un proyecto muy potente, muy ambicioso. Y seguramente Barcelona no sería la ciudad que es hoy en día si no hubiera tenido este proyecto. ¿Verdad? Después del proyecto vino la economía, la diversificación de los usos y permitió el abigarramiento, la dificultad, la mezcla de usos que todavía nos hacen de esta ciudad, como la mayoría de estas ciudades que yo llamo regulares, de ciudades que responden al Urban Grid parecido. ¿Estos son dos excepciones? No. En el siglo XIX descubrimos en la investigación, este era el modelo de hacer ciudad. En España esto se convirtió en ley que decía cualquier ciudad de más de 10.000 habitantes tiene que hacer un plan de ensanche. Por tanto, aquí fue mejor que la ley de Indias, porque lo único que decía es, ustedes han de hacer un plan. Ahora, si el plan es reticular o radial o con redondas o como el de Palma Nova, ustedes decidirán. Pero hagan un plan de extensión porque la ciudad ya tiene un tamaño que necesita crecer. Este me parece importante, pero después descubrimos que un proceso parecido se hizo en Italia, se hizo en los países escandinavos. Por tanto, hay centenares, por no decir miles, vean ustedes, es en Göteborg, donde pueden ver la ciudad existente, amurallada, y cómo en este caso se aplica no una disciplina de una sola malla, como fue el caso de Manhattan o de Barcelona, sino hay un sistema de mallas radiales, una detrás de otra, que con la topografía dada se van componiendo un poco, podríamos decir, la manera, probablemente como Bogotá ha ido creciendo, pero quizá con más autoría en la forma como estos planes o estos proyectos fueron ejecutados. O en Italia, digamos, otros casos. Bien. Por tanto, a partir de ahí, diríamos, estaríamos a partir de grandes ideas para organizar el territorio y de proyectos para hacer extensiones de la ciudad. Sí, es cierto. Pero descubrimos que en otro momento la ciudad regular se hace con proyectos urbanos fragmentarios, con pequeños proyectos. Ahí tienen 3 casos. Veamos uno de estos casos. Es interesante este caso. ¿Qué ciudad es esta? Londres. Londres nunca ha tenido un plan global, sino se ha hecho a partir de una pieza, de un lord, que ponía un jardín en el centro y hacía un desarrollo al lado. Otro jardín y un desarrollo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y a partir de esta idea, vean ustedes, en la primera época, segunda época, este modelo se implementa. A partir de eso se produce una ciudad, una gran metrópolis, diríamos, una de las megalópolis del mundo global, sin un proyecto unitario como hizo Manhattan o Barcelona u otras ciudades o Milán. Tanto, debemos pensar que no debemos asociar proyecto grande a gran ciudad o pensar que solo se puede ser exitoso o gran ambición si haga un proyecto de gran territorio, como puede ser el caso de Jefferson. No, hay casos donde a lo mejor hay que buscar esta escala, la escala sería Bloomsbury, como hay tantos, Bedford Square, donde ustedes, muchos de ustedes lo conocerán, estos espacios con un parque central, pequeño jardín, muchas veces cerrado, y a su alrededor un sistema inmobiliario que se va construyendo siguiendo ciertas pautas de cierto orden, un poco de un orden de la jerarquía barroca. Tanto insisto que desde el fragmento se puede proyectar la ciudad. Y hoy en día nos interesa mucho porque el proyecto urbano nos va a llevar sobre todo a la idea del fragmento de ciudad. No siempre podemos proyectar una ciudad a la escala de Manhattan o de Barcelona, sino tenemos que afrontar, y este es el caso de Gracia
digamos, en Barcelona, de nuevo, el mismo proceso, a menor escala, una plaza, otra plaza, y así se configura un barrio. Descubrimos que esta operación se está ejecutando incluso en países como en Senegal, en países con muy poca capacidad de recursos, pero que a partir de hacer una plaza con los árboles y una fuente, consiguen hacer un pequeño centro y que el núcleo alrededor tenga cierta calidad y ciertos servicios. Por lo tanto, atención, como diseñadores a veces decimos, no, es que estos países no se puede hacer nada. No es verdad. Siempre hay capacidad, o casi siempre, excepto en una situación bélica o en una situación dramática, casi siempre hay posibilidad y el diseño es capaz de mejorar la condición. Las ciudades capitales es otro episodio muy brillante que voy a pasar deprisa porque el caso de Washington es un caso fantástico. Es donde probablemente las ciudades regulares adquieren una mayor riqueza porque existe también una capacidad de un programa, la definición de un core de la capital y de un corazón, de un espacio, un nodo simbólico también en la ejecución de la ciudad que permite ejemplos como Canberra o Brasilia. Ahora yo no voy a entrar en la discusión, pero que permiten el ejercicio de ir más allá de un espacio regular mínimo. Toda esta historia, digamos, cuando hemos hablado de las urban grids, hablamos de periodos históricos pasados. ¿Qué ocurre en el siglo XX? Sobre todo, hay el abandono de la malla. La grid es abandonada porque los modernistas, sobre todo Le Corbusier, les parece que la malla es la ciudad del pasado. Por ejemplo, vean este dibujo tan conocido de Le Corbusier, dice arriba, hace falta machacar, hace falta matar la ciudad, la calle corredor. ¿Qué es Nueva York? Un sistema de calles y de plazas. Le Corbusier dijo, esto es la ciudad del pasado. Hay que ir a los objetos de arquitectura y es la arquitectura la que define las piezas de la ciudad, los elementos de la ciudad. Fue interesante en aquel momento y es una idea, yo no querría, y ustedes lo saben, criticar a Le Corbusier, fue el maestro de todos en el fondo, pero es verdad que es distinto hacer ese dibujo para explicar una idea a llevar esta idea a la realidad. Me parece que aquí hay un campo que a veces la gente que estamos en la academia prescindimos. Es importante que las ideas reciban el test para entrar en la realidad, si no pueden ser realmente muy traicioneras. Y me parece que este es el caso. Por tanto, en el siglo XX observamos la desaparición de la malla como un elemento regulador, como un elemento de orden, hasta después de la posguerra, donde aparecen nuevas formas de regularidad. Solamente el fracaso de los proyectos modernos, digamos, me refiero sobre todo a los grupos de vivienda a gran escala en América, en Europa sobre todo, donde el Estado tuvo una gran capacidad de desarrollo. Por ejemplo, en Francia se construyeron miles y miles de viviendas, todas iguales, una detrás de otra, haciendo estos grupos, siguiendo estos dibujos de Le Corbusier, que lo más importante es que el footprint de los edificios sea muy pequeño y así habrá más espacio verde. No es verdad. El footprint de los edificios es pequeño, pero el espacio no es verde, sino es marrón, es abandonado, es un parking. Por lo tanto, estamos habituados a entender que la buena ciudad es algo más que simplemente el edificio y el espacio verde. El espacio, para que sea verde, necesita ciertas condiciones de acceso, de fachada, de control del espacio, etcétera, etcétera. Tanto aparece esta discusión, que ahora yo voy a entrar en ella, que es lo que podemos pensar, y llamamos en nuestro seminario en Harvard, la idea de revisitar la grid. Pensar que no hemos de pensar la grid, la ciudad regular de mañana, como la del pasado, pero podemos aprender del pasado para realmente desarrollar algunas cuestiones interesantes del futuro. El ejercicio de Berlín en los años 80 y 90 fue muy útil. En Berlín, una ciudad todavía demolida por la guerra, la idea de reinterpretar la forma de las calles, la dimensión de las manzanas, el tipo de arquitectura, el uso de la misma, llevó a pensar todo un sistema de proyectos actuales distintos.
Y aquí en la investigación hicimos algo parecido. Cogimos 50 proyectos en ejecución en el mundo y los pusimos de nuevo en perspectiva. Tratamos de entender las cuestiones de densidad, la forma del bloque, el tipo de arquitectura, su relación con las infraestructuras. Y ahí es donde descubrimos nuevos elementos que son interesantes cuando voy a hablar en la tercera parte, los retos de la ciudad del mañana. En primer lugar, querría hacer que tenemos que buscar, y también ustedes lo estarán haciendo sin duda en fragmentos de Bogotá y de otras ciudades, cuáles son las lógicas del diseño de la ciudad. Y vemos que el diseño de la ciudad regular a veces la describimos como muy elemental o banal. Uno podemos decir, no, Manhattan es aburrido, pero las calles son iguales en las avenidas, o Barcelona. No es verdad. Pero nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de hacerlas aburridas o más interesantes. Es nuestro trabajo el que lo hará. Y ahí es donde aparece la idea del proyecto urbano, como la idea de pensar la ciudad dentro de un marco más general a partir de fragmentos debidamente escogidos. Tanto ahí ven ustedes cómo empezamos a ver que estos sistemas de organización aparentemente regulares y fáciles de entender obtienen y tienen una complejidad grande. Cuando los dibujamos buscando la jerarquía entre las calles, la prioridad entre sus plazas, algunos edificios que son más densos o más importantes o más mezclados, más híbridos que otros. Y es donde aparece esta capacidad de dibujar. Ustedes sí hacen una superposición de estas ciudades que hemos cogido y retenemos los elementos singulares, las avenidas mayores, empezamos a encontrar un sistema de capas, y hoy en día hablamos mucho de la ciudad por capas, porque tenemos esta capacidad. Probablemente hace 30 años o 20 años no se podía dibujar la ciudad por capas. Era muy difícil entender la ciudad superponiendo vegetales, pero hoy en día con el ordenador es muy posible hacer esto y encontrar lecturas de la jerarquía distintas. Cuando pensamos que la jerarquía es para el coche, pero puede ser la jerarquía para el transporte público, o puede ser para el peatón, o para los sistemas de movilidad personal, como la bicicleta. Por lo tanto, son cuestiones que nos ayudan a entender y ver que la construcción de la red, de la red de calles, pero también de la forma urbana, tiene una riqueza espectacular. Y ahí es donde me querría referir, y es un ejercicio que hay que hacer también cuando decimos la transformación de Bogotá, cómo se realiza, a partir de parcela a parcela o de medio bloque, o de añadir o de agregar varios bloques, cuál es la escala que nos produce este damero infinito de formas urbanas, muy interesantes, muy ricas, en las cuales observamos que hoy se recuperan muchas de ellas la voluntad de mezcla de usos, que quizá no es con la mezcla de usos verticales como era en el siglo XIX en París o en Barcelona o en Manhattan, sino hay otro tipo de fragmentación de los usos, pero que casi en cada bloque hay usos diversos. Y esto probablemente es lo que fabrica lo que llamamos la calidad urbana de nuestras ciudades. La ciudad no se fabrica en calidad porque la arquitectura es buena. Por supuesto la arquitectura debe ser buena, pero la arquitectura de contener programas, sistemas de organización espacial, relación con el espacio libre interesantes. Y ahí es donde está, para mí, uno de los grandes retos. Cuando hacemos estas distintas familias para entender que nuestras ciudades tienen ciertas culturas distintas, y esto es verdad, porque la cultura tiene que ver con la tradición, pero también con el clima, tiene que ver con ciertos elementos que pertenecen a aquel espacio. Tanto cuando hoy en día a veces escucho en conferencias la ciudad del futuro, la ciudad global serán todas iguales porque los arquitectos dibujan igual. No es verdad. Los arquitectos que dibujan los edificios iguales en todo el mundo son una docena de arquitectos, que son lo que llamaríamos los modernos globales. Pero la mayoría de arquitectos están comprometidos con cierta realidad. Y aunque no sea la realidad donde viven, cuando trabajan en aquella realidad se sumergen en la realidad y quieren entenderla y quieren participar de ella. Y me parece que este es el elemento más importante que yo querría dejar en esta conferencia. Nuestro compromiso con la realidad no significa la realidad donde uno vive, sino la realidad donde uno trabaja
y donde uno se siente comprometido. Y pueden ser varias realidades. Y me parece que ahí es donde ustedes, y sobre todo la gente joven, tiene que empezar a acostumbrarse a trabajar y a entender. Y esta, me parece, es la riqueza de la ciudad del futuro. Porque el otro descubrimiento de la ciudad actual, que es la ciudad del mañana, es que en esta ciudad que tiene muchas capas, sí, cuando en el 19 hacían el proyecto para Manhattan o para Barcelona, el proyecto se acababa en la montaña, o se acababa donde había un río, o se acababa cuando había el tren. Hoy en día es al revés. Donde hay el tren, el proyecto lo engulle. La autopista es parte del proyecto. El tren también, la estación es el elemento, es el nodo que da la capacidad de densidad en la ciudad. Y me parece que ahí es donde existe esta necesidad de trabajar la ciudad en sección, de trabajar la ciudad en 3 dimensiones, porque en estos espacios donde hay infraestructuras son los espacios más interesantes, donde seguramente se pueden producir la aportación de usos más singulares. Tanto vean ustedes proyectos recién terminados, como la presencia que las infraestructuras quedan engullidas en el proyecto. Este es en Barcelona o en multitud de lugares. Pueden ver ustedes esta sección falsa a través de añadiendo varias ciudades. Podemos ver una ciudad virtual donde los elementos más interesantes, que son los de aquí debajo, se producen en situaciones de engullir o de poner en valor. Esto es en Le Halles, en París, donde aquí hay el tren y 3 líneas de metro, donde se produce una centralidad debido a esta enorme accesibilidad que el transporte público tiene en estos lugares. Y así se producen estos espacios en Berlín o en Lyon, que son espacios donde este trabajo lleva a las arquitecturas, o en Copenhague, o de nuevo en Nueva York, digamos, o en Shanghái, digamos. Son espacios donde, o en Barcelona, o en París de nuevo. Fíjense ustedes aquí en el fondo, aquí está el tren, aquí debajo, por tanto los edificios engullen el tren. Y visto desde el otro lado, estos son los edificios que crean una centralidad en un lugar que hay una estación muy importante en la ciudad. Por lo tanto, en este sentido, hay esa capacidad y donde el verde es percibido entre estos espacios, entre los edificios, tanto hay infraestructura verde, edificios de distinta función y distinto programa, y esto es lo que hemos tratado de reflejar en esta publicación, que hasta el año pasado, como decía Manuela, estaba en inglés, y a partir de ahora va a ser presentado, esta versión de la ciudad regular se va a presentar en Madrid tan pronto como el COVID lo permita, pero existe, este libro es idéntico al rojo, pero en castellano. Pero siguiendo en esta línea, me quiero referir, es muy difícil plantear la ciudad hoy en día con una maqueta unidimensional. Nuestras maquetas hoy en día exigen, como en este ejercicio que hicimos para Barcelona Metropolitana, donde necesitamos hasta 8 capas distintas para entender esa realidad. Y solo a partir de así puedes imaginar que la evolución de un sistema regular que tenía su base en el XIX y su desarrollo en el siglo XX, en el XXI va a tomar otras formas. Y el espacio hoy en día, cómo el descubrimiento del avión llevó a esta nueva visión del espacio. Piensen ustedes que Le Corbusier, a quien he mencionado antes como el paradigma del moderno, Le Corbusier cambia la forma de diseñar la ciudad cuando viaja en avión a Moscú. Y a partir de aquel momento, después cuando viaja a América Latina, hace desde el avión su primera interpretación del territorio, porque le da otra visión, otra perspectiva. Hoy en día no estaríamos en esta posición, estaríamos en la idea que el multicapa nos hace plantear probablemente la posibilidad. Ven ustedes aquí una colina fuerte, es verde, está protegida, y una ciudad muy densa. Pero probablemente los lugares más interesantes son estos lugares donde el verde y la ciudad se juntan, se encuentran. Y por tanto, si estoy pensando que en estos lugares de penetración dentro del
del espacio verde puede haber equipamientos hospitalarios o universitarios, ¿no? Por lo tanto, lugares que necesitan de una mayor calidad ambiental, e imaginamos que el verde a través de los espacios lineales existentes puede penetrar en la ciudad, probablemente podemos crear lo que para mí es un nuevo reto del futuro, que es evitar esta separación entre la ciudad y el campo que los modernistas nos crearon. Dijeron, la idea no, la ciudad se acaba aquí, el resto, agricultura, campo, la ciudad es esto. No, la ciudad y el territorio son más abiertos. Y hoy en día ustedes lo comprueban en Bogotá, en Medellín, en todas las ciudades. Las ciudades no tienen límite, las ciudades penetran en el territorio. Y es bueno que el territorio entre en la ciudad y produzca entonces sistemas de conjunción con el verde, con el agua, con los sistemas, y por tanto hoy en día vemos ese tipo de proyectos son los que más nos interesa en el desarrollo de la ciudad. ¿Donde? Ahí ven ustedes un desarrollo mixto, con residencia. ¿Es esto una calle? Sí, es una calle, pero no tiene nada que ver con las calles normales, porque este espacio filtra el agua y por tanto podemos conseguir que aquí toda la lluvia de este territorio filtra de nuevo en el nivel inferior. Por lo tanto, utilizamos y por lo tanto da un espacio totalmente interesante para las ventanas, los usos de oficinas de residencia en el lugar. Parecido en este emplazamiento o en este otro lugar donde hay el agua, el verde y los nuevos edificios. Creo que ahí hay un reto importante donde confiar en el orden que la ciudad debe tener, pero que es un orden a veces muy sutil, por esto yo lo llamo el orden débil, pero este orden débil que dan las mallas de la ciudad, los urban grids, son órdenes que nos permiten entrar toda la riqueza que el proyecto urbano, que ha agregado en este caso de Hamburgo 4 de estos bloques, nos permiten hacer, o en esta experiencia, es un proyecto nuestro en Holanda, donde, por tanto, esta idea de mezclar estos elementos, distintas alturas, para dar satisfacción a distintos usos, todo esto es posible y me parece que la reflexión finalmente sobre una dimensión un tanto olvidada en nuestra reflexión, que era ¿por qué las ciudades son regulares? ¿Y cuál es la ventaja de la regularidad respecto a lo orgánico, como diría Camilo Side? Con todo el respeto, lo orgánico existe en la ciudad y existe en lo doméstico, y quizá dentro del bloque el trabajo de la arquitectura urbana puede admitir y dar espacio a esta organicidad, a esta vernacularidad, incluso si se quiere en la ciudad. Pero hemos de reconocer que en esta escala intermedia es donde quizá podemos reconocer que el patrón de la regularidad, fíjense ustedes en este ejercicio, permite muchos proyectos urbanos distintos. Y cada uno de estos proyectos urbanos puede tener la intervención de espacios libres, verdes públicos, verdes privados. Me parece a mí que el verde privado es un elemento que cada vez más lo encontramos natural y creo que el COVID nos ha hecho pensar que quizá no se deberían producir viviendas sin balcones, sin terrazas, no se deben producir grupos residenciales que no tengan un espacio de verde, un espacio de respiración mínimo. Por tanto, hay ciertas nuevas reglas que podemos aprender y parece que de este puente entre lo que es el espacio libre, el espacio construido y las reglas a partir de las cuales se construyen, probablemente es donde podemos discernir esta idea de que el futuro de la ciudad va por ahí, conteniendo mucho esa idea de que la escala intermedia donde yo pongo el proyecto urbano tiene una fuerza extraordinaria, pensando que en algunas veces ustedes, nosotros, todos, tendremos chances de hacer proyectos de gran escala, pero no hay que pensar que la buena ciudad necesita proyectos de tabula rasa, de cambiarlo todo. No, la ciudad se construye a partir de añadir valor a la ciudad existente. Nuestras ciudades, por desgracia, y esto también ocurría en Barcelona y en las ciudades españolas, no teman, Barcelona era una ciudad desastrosa hace 30 años. Algunos de ustedes lo habrán oído o lo habrán vivido, pero nuestras ciudades eran tan feas como la mayoría de ciudades del mundo son. La ciudad moderna, la ciudad industrial, ha producido verdaderos disparates. Pero estamos, y los diseñadores, los arquitectos, los urbanistas, los diseñadores urbanos, tenemos el compromiso en mejorar a todos los niveles
Y por tanto, la mejora no es solo plástica, aunque también lo es, sino quiere decir que hay que tomar en gran medida cómo podemos conseguir una mejor inclusión social, cómo podemos conseguir que la economía de la ciudad mejore y vaya adelante. Por tanto, ahí es donde la innovación ha de encontrar espacios en la ciudad. Los espacios en los downtowns son difíciles, pues son muy caros. Por tanto, a lo mejor hay que pensar en centralidades más económicas, que son las que permiten la emergencia de startups, de iniciativas que nunca están dentro de los circuitos de mercado, sino que puyan por hacerse su propio espacio. Tanto ahí es donde yo creo que la capacidad del diseño de ayudar a encontrar, a desvelar estos espacios. Piensen que siempre las ciudades nos parecen acabadas y llenas. Cuando uno mira un plano con el Google, dice, esto está todo hecho. No, las ciudades siempre tienen oquedades, siempre tienen espacios de mejora, de sustitución, de transformación. Y ahí es donde necesitamos ciertas reglas que puedan ser en continuidad o en transición con las reglas que formaron la ciudad, pero no las que formaron nos darán el futuro, las que formaron nos darán la relación con el contexto, pero nuestra capacidad de innovación es infinita. Y ahí es donde me parece a mí que el ejemplo del trabajo con las infraestructuras, con el espacio verde, con la innovación tipológica es algo que nos requiere mucho esfuerzo en los estudios, en las tesis que ustedes hagan, también en los doctorados. Gracias. Bueno, Joan, muchas gracias por la charla. Yo creo que nos dejas con un mensaje, pues por lo menos para mí muy claro, de entender la realidad y conocer la realidad muy a fondo para proyectar y de dibujarla como lo importante que es entender las diferentes capas y un poco revelar a través del dibujo y pues de indagar más profundo pues las ciudades para poder obviamente proyectar en ellas, ¿no? Que creo que eso es pues una enseñanza podría parecer muy básica, pero es como un recuerdo muy importante de cómo empezar a entender y proyectar una ciudad. También la idea del fragmento como un elemento, digamos, de diseño y de reflexión, de aportar, porque pues claramente los grandes proyectos, aunque sí ocurren, sabemos que tenemos pues, ciudades nuevas en muchas ciudades del mundo, pues no es, digamos, lo más cotidiano. No sé si hay alguna pregunta, yo tengo algunas, pero quisiera abrir al público si alguno tiene una pregunta. Sí, ahí les escribimos que si alguien tiene una pregunta puede escribirla por el chat y ahí vamos a estar pendientes. Pero por ahora no, entonces pues yo creo que si quieres arranca tú, Manuela. Vale. A mí me gustaría preguntarte un poco sobre como tu opinión del valor como de esas anomalías que ocurren en la retícula. Por ejemplo, uno ve que Nueva York pues tiene como obviamente la retícula que conocemos, pero Broadway es como una calle no totalmente en diagonal y que realmente como que ayuda a darle como valor al proyecto completo de ciudad. No sé si nos puedes hablar un poco más como de la anomalía en la retícula, ¿cómo la ves tú? Está bien. No, me parece que es un tema importante y que me interesa en el libro hay un capítulo que yo no mencioné, pero me parece importante. No, tienes razón, Manuel. El caso de Nueva York es muy claro que el hecho de haber aceptado que Broadway, que era una carretera que existiera antes, pudiera permanecer, creó en el sistema una anomalía, podríamos decir, un elemento orgánico en ello. Y me parece que esto es interesante. Por tanto, lo orgánico no lo debemos rechazar. Lo orgánico es algo que es a más, es un valor añadido. Mi punto es que, como tú decías, esto son elementos que añaden singularidad, espacios para crear elementos que a lo mejor no podrían darse en un sistema regular y, por tanto, la excepcionalidad está allá.
quiero destacar que entonces es el diseñador, en el fondo, el que decide qué cantidad de irregularidades admitimos. Porque si hiciéramos la ciudad solo de irregularidades, la ciudad sería cacofónica. Y hay algunas ciudades que tienden a serlo, porque se dice, cada arquitecto haga lo que usted quiera. No, no es verdad. A veces el propio Wagner decía, no, era Loos. Loos decía, dejemos que los arquitectos se repitan, que uno repita al otro, ¿no? Evidentemente, haciendo su propia arquitectura, pero ¿por qué no? Por lo tanto, yo creo que en este sentido no deberíamos hacer una ley diciendo hace falta un 10% de irregularidades o de excepciones. No, también el diseñador debe decir, pero en realidad yo creo que lo importante de la ciudad es el tono de la ciudad. Lo que es bonito de Manhattan es que el tono de su arquitectura es sólida, es coherente, es consistente. Cuando ponen rascacielos empiezan otro tipo de armonía, entonces buscan la armonía. Por tanto, y ahí es donde me parece a mí que el diseño va encontrando nuevas capas y nuevas formas de discusión. Y es completamente absurdo negar que la arquitectura siempre tiene sus fechas. Paseamos por una ciudad y decimos, esto debe ser de los años 70, 75, y no nos equivocamos mucho. Y vamos a otra ciudad y decimos 70, 75, que un poco más tarde, 75, 80, no nos equivocamos. Y esta es una condición. Pero en cambio, el proyecto urbano está más allá de la fecha. Y este me parece que es un poco la cuestión. Cuando hacemos un proyecto urbano, no podemos equivocarnos. Podemos decir, este edificio pertenece al 2020. Sí, sin duda, lo va a ser, porque las formas de constructivas, las formas de ventilación, la disposición, las regulaciones, las ordenanzas, hay muchos criterios, pero el proyecto urbano está más allá. Hoy en día, diríamos, si queremos seguir de Nueva York, decimos el Rockefeller Center, ¿cuál es su fecha? Como proyecto urbano es muy actual, pero es la arquitectura la que le da la fecha. Entonces, ahí es donde yo también veo una cierta diferencia. Bueno, a mí me llegó una pregunta de Carolina Blanco, la voy a leer. Dice, la revisión morfológica de la ciudad a partir de su regularidad es francamente fascinante. Muchas gracias. Me gustaría conocer la posición del profesor Busquets con relación a las oportunidades de las ciudades a través de la sobreposición o reescritura en áreas preexistentes. La pregunta sobre el reciclaje de segmentos de ciudad en contraposición a la expansión o el sprawl urbano, que además permiten ciudades más justas y más equitativas para todos. Gracias, Verónica. Sí, gracias, Carolina Blanco, por la pregunta. Sí. Y gracias también por el email que nos mandaste respecto al trabajo, que lo apreciamos mucho. Yo creo que es pertinente pensar que en la ciudad debemos hacer las dos cosas. Pasa que cada ciudad, me atrevería a decir, en su momento, y lo que ahora podría decir de Barcelona no es lo mismo en Bogotá que en Shanghái, cada ciudad en su ritmo de desarrollo tiene momentos más expansivos o momentos más densificadores. Y seguramente a veces tendemos a decir, como Chicago está densificando, vamos a densificar nosotros en Barcelona. Esto es equivocado. Ha de partir del análisis de las condiciones si es más oportuno densificar o expandir. En realidad, hoy en día encontramos formas más inteligentes que no es densificar a la brava, sino pequeñas densificaciones. Yo creo mucho en ellas. Densificaciones que no arruinan los sistemas tipológicos existentes. Ustedes también en Bogotá lo tienen, en todas las ciudades tienen. Ha habido la densificación modernista que ha tendido a decir, no, las parcelas con viviendas bajitas, malas, vamos a hacer viviendas más altas. Entonces, lo que ocurre es que estas crean una sombra inmobiliaria sobre las otras, una sombra real sobre las otras, que perjudica y crea muchas veces el abandono de ciertos sectores residenciales muy interesantes para la ciudad. Por lo tanto, a lo mejor es posible
doblar la densidad de una trama urbana, y ahí es donde hay que hacer un estudio tipológico interesante, para ver cómo esta morfología puede doblar su densidad sin producir una ruina del sistema, del conjunto. Yo creo mucho en estas formas. ¿Por qué? Porque normalmente las formas de vida cambian y las maneras como las familias utilizan o utilizamos los espacios también cambian. Hoy en día estamos viendo que, en general, las personas no respondemos ya más a esta idea tipológica que había inventado el modernismo. Es decir, familia con 2 hijos necesita 50 metros cuadrados, 2 dormitorios, un comedor y una cocina. Esto es banal, porque hoy en día hemos visto, y en el COVID se ha demostrado, que necesitamos un espacio de trabajar en casa. Tanto, si es así, empezamos a decir, la casa es un lugar para vivir, para dormir, decían el modernista, y el trabajo era en la oficina o en la fábrica. No, hoy en día, y atención, antes del COVID ya se manifestaba, pero el COVID ha explosionado este efecto. Pero antes ya era así. Yo no sé ustedes, pero los estudiantes, ¿dónde trabajan bien? ¿Dónde estudian bien? En casa. Si tienen un espacio, tienen un rincón. Yo donde escribo o preparo esa conferencia, en casa, y tengo mi oficina, pero no lo haré en la oficina. Porque los periodistas y tanta gente hace. Tanto en este sentido, hay toda una manera de entender la vivienda que es muy distinta. Pero esto no quiere decir que las viviendas no han de tener cocina. Claro que han de tener cocina. La cocina debe funcionar muy bien. Esto está muy claro. Pero a lo mejor la gente le gusta comer en la cocina y solo come fuera de la cocina 2 veces al año. Por tanto, el concepto de comedor es otra cosa. Es un espacio multifuncional que permite. Ahí es donde la arquitectura debe hacer una gran investigación. Si ustedes analizan los proyectos que se están probablemente construyendo en Bogotá, o en Shanghái, o en Barcelona, o en Nueva York, verán que las plantas son todavía muy modernas, en el sentido negativo. Y hay pocos arquitectos que estén basando una reflexión, diríamos, los promotores no lo quieren. Los promotores no lo saben. Hemos nosotros de convencer a los promotores de que hay otras formas de vida. Y seguramente algunos de ellos van a aceptarlo, van a probarlo, y luego los otros van a copiarles. Esto es como funciona el mercado. Por tanto, hay todo un efecto, de nuevo, yo insisto mucho, y ustedes hablando sobre todo a una universidad, la investigación es fundamental, porque solo desde esta investigación podemos conseguir darle la vuelta y avanzar en este campo. En este sentido, Carolina, yo no te respondí muy literalmente, pero el concepto de reciclaje me parece muy importante. Yo abonaba el reciclaje algo intensificador para evitar el sprawl continuo fuera. Pero muchas ciudades todavía tendrán necesidades de crecer. Tampoco soy partidario de cerrar las ciudades. Hay que entender que las ciudades son sistemas abiertos, como antes decía, y probablemente no hay casi ninguna ciudad que sea monocéntrica. Las ciudades tienen varios centros y las ciudades son sistemas de ciudades. Aunque podamos decir, Bogotá será siempre Bogotá, y las ciudades alrededor de Bogotá les gustará decir que son de Bogotá, pero son ciudades que tienen su propia identidad y probablemente tienen capacidad de añadir valor a este sistema conjunto. Para la siguiente pregunta, voy a introducir al profesor Claudio Rossi, que quiere hacerte acá una pregunta directamente. Claudio, adelante. No te estamos escuchando, creo que todavía tienes en mute. Perdón. Ya. Muchas gracias, Valentina, y muchas gracias, Joan, por la conferencia. Realmente siempre es inspirador escucharte, ver los temas que trabajas, etcétera, etcétera. Yo tengo dos preguntas. Una es un tanto personal y otra es un poco más académica, con más de docencia, quizás. La personal tiene que ver con un debate específicamente con esto que Manuela llamó anomalía. Un debate que tengo con algunos, digamos, compañeros, etcétera, por ejemplo, David Guberneur o Oscar Grauer. Hemos discutido sobre el valor que tienen quizás algunos elementos de escala geográfica en el territorio precisamente para ordenar. David lo llama landscape armatures, ¿no? Y sí me interesa como conocer un poco más como la relación, conexión que pueden tener estos elementos
de carácter más de escala de paisaje como organizadores de un territorio y cómo la ciudad regular puede, pues, cómo es esa colisión un poco entre estos dos elementos. Y la segunda pregunta, que es más de carácter como académico quizás, tiene que ver con esto de la investigación. Una cosa que me parece interesantísima del Atlas de Nueva York, Chicago, etcétera, ha sido como los ejercicios que se han introducido dentro de los talleres, de los estudios, de la iteración, la búsqueda de probar distintos modelos o superponer distintas cosas para, digamos, hacer exploraciones morfológicas o tipológicas. Perdón por el ambiente doméstico. Hay que seguir promoviendo este ejercicio de seguir buscando, pues, bien sea por la vía del reciclaje o la renovación, cómo podemos darle potencia a lo que ya está como instalado, digamos, dentro de un territorio urbano o ciudad, como lo podemos llamar. Era como esas dos preguntas. Gracias. Bueno, gracias, Claudio. No, yo creo que el primer tema que has tocado me parece que es muy verdad. Yo creo que el concepto de landscape armature es correcto. Quiere decir, es un poco buscar cómo el paisaje y la ciudad regular pueden encontrar elementos de conexión. Por ejemplo, también ustedes, yo creo que en una situación topográfica fuerte como la de Bogotá, en general del país, es verdad que las vaguadas y los creeks, digamos, son elementos que tienen ese potencial, que eran elementos más bien negativos, que la gente los utilizaba como botaderos de basura, quiere decir, como espacios negativos, pero que de repente son espacios con un gran potencial. Por tanto, son proyectos que trabajando sobre el vacío pueden dar valor al sistema regular y pueden crearle también ciertas, lo que tú decías, anomalías o ciertos valores, ¿no? Es decir, la irregularidad, como antes decía Manuela, lo asociamos a una irregularidad que añade valor, ¿no? Valor no solamente económico, pero también valor de identificación en la ciudad, de crear puntos de atracción, ¿no? No, respecto al segundo tema, Claudio, yo creo que sí que la docencia y sobre todo la docencia experimental es algo que hay que motivar, y me parece a mí que el estudiante ha de aprender, y esto no es fácil porque son métodos que hay que aprender en las escuelas de arquitectura y de urbanismo, ¿no? Es decir, cómo desarrollar, cómo, en el fondo, ser arquitecto o arquitecto urbanista, o como se quiera, yo prefiero llamar, sí, arquitecto comprometido con la ciudad, significa adquirir unas capacidades de leer los problemas, también los problemas sociales, y encontrar códigos para saber cómo mejorarlos. Y ahí es donde yo me gustaría mucho incidir. Me parece que la investigación tiene una enorme capacidad de poner sobre la mesa esos problemas. Si nosotros tomamos la posición cómoda, de decir, no, yo trabajo por un ayuntamiento, el ayuntamiento me ha dicho que haga esto, yo hago esto. No, el ayuntamiento te dice lo que le parece que tiene como problema, pero tú tienes quizá más capacidad para decir, oye, ¿te has dado cuenta? El ayuntamiento te dice, hay que ampliar el cementerio. Pues vale, yo amplío el cementerio para la derecha porque me han dicho a la derecha. ¿Te has dado cuenta que a lo mejor hay que darle otro acceso y mejorarás? Por tanto, esta idea de repensar el programa, me parece que es una calidad que hay que hacerla incluso en los proyectos de escuela para que los estudiantes se den cuenta de la enorme capacidad que hay. Nuestra capacidad, la capacidad del diseño es enorme. Esto es algo que hay que repetirlo 1000 veces, porque en realidad es verdad. Nadie nunca se podía imaginar que haciendo los sistemas más regulares se ganara una capacidad de crecimiento que los sistemas orgánicos no tenían. Bueno, pues esto es un invento, ¿no? Tanto, nadie pensaba que a través de darle un territorio, una organización, Estados Unidos sería el país más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque pusieron en marcha un suelo que alimentó el Estado, que permitió hacer... Tanto, es una máquina, la ciudad es una máquina de hacer dinero, pero no necesariamente de hacer dinero para los promotores. Evidentemente los promotores siempre harán dinero, pero no hemos de hacer el proyecto para que los promotores hagan, sino hemos de hacer el proyecto para que la ciudad mejore, y si la ciudad mejora, todo el mundo, casi todo el mundo, se va a beneficiar de ello. Ahí es donde creo, y ahí es donde la capacidad
de inventiva, de pensar, de entender la realidad y el futuro, los arquitectos estamos preparados para ello. Esta es nuestra preparación. Como Manuel decía, a través de dibujar entiendo más la realidad y soy capaz de comunicar la realidad. Y esto es algo que, por esto dices, hoy en día con la computadora no hay que dibujar. No, no es verdad. La computadora es un instrumento potentísimo que nos permite, pero hemos de saber cómo la computadora dibujamos y cómo yo entiendo lo que dibujo en la computadora, porque si no es inútil, si no es un robot. Y los robots ya le vendrán, pero los robots cuando lleguen ya lo discutiremos. Vale, gracias, Claudia. Vale, Joan. Tenemos una pregunta de Carlos. No sé si quieres prender tu cámara y preguntarla, Carlos, o la leo. ¿Estás ahí? Vale, yo la leo. Dice que sobre el caso de Nueva York, borrar las colinas y singularidades geográficas en pro de un proyecto regular no desconoce el paisaje natural que la soporta y desconecta a la sociedad de su vínculo con la naturaleza en pro de una irregularidad o identidad más artificial. Carlos, tienes razón, pero en el siglo XIX es distinto hablar, mostrar una diapositiva del siglo XIX y leerla desde el siglo XXI, Carlos. Entonces, estoy de acuerdo, esto no debería hacerse hoy y no sería probablemente hoy. En nuestra cultura, y antes lo he dicho en la tercera parte de mi intervención, nuestra cultura no haría esto hoy en día, está claro, al menos la cultura comprometida con el futuro, ¿no? Pero son episodios que hemos de aprender, ¿eh? Es como el episodio de decir, hoy en día queremos los animales y lo tal, pero el hombre se defendió contra los animales. Es decir, un poco hemos de entender esto. Evidentemente no podemos pasar de un siglo a otro sin entender ese cambio. Ahora, hoy en día seguramente conseguiríamos, y hoy en día conseguimos formas regulares con topografías muy irregulares. Y a veces se producen ciudades muy interesantes. Es un poco lo que ocurre en algunos fragmentos de San Francisco, lugares así, donde hay una malla, pero esa malla desaparece y se convierte en escaleras o se convierte en jardines flotantes. Digamos. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con tu pregunta y creo que hemos de ser sensibles a esto. Por esto yo digo, también cuando hacemos el ejercicio de mirar la ciudad ideal, renacentista, no podemos imaginar que esta es la ciudad que estaba pensada para el príncipe, que quería decir el rey, el poder absoluto, y copiarla como ha hecho algunos ejercicios del nuevo urbanismo, del neourbanismo, ese tipo de cuestiones. No, es absurdo. Pero tenemos que estudiarlo, este periodo, para entender qué aprendemos de aquel periodo y qué rechazamos de aquel periodo. Yo es donde ahí me quedaría. En cualquier caso, las formas de regularidad. También sería ridículo que pensáramos si en el 19 los ensanches de tantas ciudades, incluso del norte de Europa, hagamos ensanches hoy en día, tampoco lo diría yo. Pensemos aquello y pensemos si hoy en día es lo que nos conviene. Gracias, Carlos, por la observación. Bien. Tenemos otra pregunta de Catalina Montoya. Nuevamente te pregunto si la quieres hacer tú o la leo. Vale, la leo. Entonces dice, gracias por su recorrido y puesta en valor de la malla y la disciplina. Quisiera conocer su opinión actual, conociendo sus reflexiones sobre la Barcelona de los 70s, sobre buena parte de nuestros contextos con asentamientos informales y procesos de urbanización precarios, teniendo en cuenta que son ciudades sin plan, pero a pesar de ello, objeto de intervención pública más de piezas que de fragmentos en las últimas décadas. ¿Cómo se imagina la ciudad futura para estos sectores frente a la reflexión de la malla? Gracias, Catalina. No, me parece una pregunta pertinente que hoy yo no he tratado en absoluto, pero que es un tema que me interesa mucho. ¿Sí? Hoy en día, como bien sabes, Catalina, la mitad de los crecimientos que se producen en el mundo, la mitad, son informales en el siglo XXI, aunque nos parezca mentira. Por lo tanto, hay que
realmente hablar de los tratamientos. Esto sería otra conferencia, con mucho gusto me gustaría preparar, pero no tengo preparada hoy. Pero, por tanto, el tema de la informalidad es un tema muy importante. De nuevo, la informalidad de hoy, y será distinta a la informalidad que ustedes pueden encontrar en Bogotá, de la informalidad que se puede encontrar en Marruecos, o las formas de la informalidad en Asia, que hay. Se produce sobre todo en lugares de gran movimiento de población, por lo tanto, donde el sistema establecido no tiene capacidad, a lo mejor no tiene tampoco interés, pero no tiene capacidad, ni interés ni capacidad para albergar. Por lo tanto, se producen otras formas. Ahí es donde a mí me parece que el diseño tiene un espacio que pocas veces hemos ocupado. O hay esa visión, y yo hice la tesis doctoral, como Manuel ha recordado antes, sobre este proceso, estudiando a fondo el caso de Barcelona, donde había en los alrededores de la ciudad pues una cuarentena de barrios, digamos, que llamamos marginales, nosotros marginales en el sentido de que no estaban incluidos en el plan de la ciudad, por lo tanto eran fuera de la ciudad, que la gente incluso no estaba ni censada, pero la gente no era marginal, sino la gente estaba en el mercado laboral, es decir, taxistas, obreros de la construcción de poca escala, digamos, era un poco ese tipo de personas que construían la casa y la construían de una forma definitiva en las colinas, alrededor de Barcelona, pocas en el llano, si no eran normalmente de este sistema, y que después hemos hecho un esfuerzo enorme de rehabilitarlas y convertirlas en barrios reales. Y es muy difícil, es un ejercicio de diseño muy complicado. ¿Por qué, digo yo, no tomamos ese tema como un tema de diseño y tratamos de decir cuáles son las pautas mínimas para que lo que se produzca de una manera que su evolución luego sea más fácil? Esto sé que es una posición también políticamente difícil, porque la gente dice, no, hay que dar vivienda a todo el mundo, y tal, y volvemos a la posición del modernismo. Sí, pero es que esta gente no puede pagar la vivienda que le daría el modernismo, y el Estado no puede pagarlas todas. Por lo tanto, a lo mejor hay otras fórmulas, y sé que hay mucha discusión en Latinoamérica sobre estas fórmulas, y ahí es donde estas fórmulas, que a veces pasan mucho por una discusión financiera, económica, tal, les querría dar más contenido de diseño y más capacidad de evolución. Hay estos ejemplos de Elemental, de Aravena, de tal. Tampoco son elementos donde la procesualidad sea el elemento importante. Ahí es donde yo le daría mucho peso. La vivienda para muchas personas de esta mitad del mundo que construye informalmente, para ellos la vivienda es un proceso, no es un objeto. Pero al final quiere un objeto. Y quiere que este objeto tenga la simbología que todos buscamos en la casa y tenga el confort. Por lo tanto, hay todo un elemento de reflexión muy importante y que yo creo que es esencial que los diseñadores dediquemos más de nuestro tiempo a estas cuestiones. Es prácticamente en las revistas de arquitectura y de urbanismo ese tema desaparecido y sigue siendo la mitad de la humanidad que está en ese problema. Me parece a mí un escándalo, simplemente. Gracias, Catalina, por poner ese tema sobre la mesa, que yo le tengo mucho cariño. Que en este momento estoy más en otro rollo, pero sigo siempre con mucha atención los temas de la vivienda evolutiva, en transformación, de la vivienda que se puede convertir. En el fondo, las personas en cierto momento necesitan sobre todo espacio de protección y después este espacio ha de ser posible, sin demolerlo, ha de ser posible que produzca. Y esto exige un esfuerzo, sobre todo de diseño, porque la persona que hace aquella casa quiere un mínimo espacio y se da y no tiene otra observación. Gracias. Yo creo que pronto os voy a dejar, que yo tengo ahora mis alumnos que me esperan, mis alumnos del GSD. Pues tenemos una última pregunta. Vale, muy bien. Adelante, Claudia.
Perdón, Joan, sé que ya te tienes que ir, pero tenía una duda. También nosotros como profesores tenemos digamos, yo siento que hay un problema todavía en términos de, dentro de la grilla, dentro del Urban Grid, es difícil como inculcar que existe una gradación de las posibilidades del espacio abierto al interior de la manzana. Por lo general, no sé, ese modelo moderno de pensar que una cosa es la huella del edificio y por otro lado es el espacio que sobra, es un modelo que tiende a repetirse de pronto dentro de nuestras ciudades y que mi pregunta es si es algo que es generalizado a nivel digamos, de diferentes contextos, porque se vuelve como una cosa o la otra, es decir, no existen los espacios colectivos, ni el diseño de esos espacios. Sí, no es verdad esto, sí. No, tiene razón, es un tema muy importante. No, yo creo que todavía el diseñador... ayuda poco esta división que hay constante en todas partes entre el arquitecto, el paisajista, el ingeniero, por lo tanto, y esto entonces parece que es más fácil, pero lo que hace es muy complicado, porque en el fondo lo que no es posible es que estemos pensando en el edificio y no pensemos qué pasa alrededor o entre los edificios. Hay dos elementos, yo creo que esto se va superando. A mí es donde el proyecto urbano ayuda mucho, porque el proyecto urbano significa, quizá no lo desarrollé yo suficientemente, pero el proyecto urbano significa que tú como diseñador te tomas la responsabilidad de discutir y definir la infraestructura, el espacio público, el espacio privado no construido y el espacio construido. Todo al mismo tiempo. Aunque luego, a lo mejor, el espacio público verde lo hace un paisajista. Esto da igual. Pero hay alguien ha de pensar el conjunto. Y ahí es donde me parece a mí el proyecto urbano nace. Hoy en día yo soy más bien positivo cuando miramos estos proyectos recientes que vimos. Hay dos aspectos. En primer lugar, es que la cuadra, el bloque, ya no se piensa tanto como un espacio cerrado. Por lo tanto, hay un espacio que filtra y por lo tanto ves el dentro y el fuera y esto hace, si los espacios son visibles, son tratados. Los espacios que son cerrados son abandonados o son privatizados de mala manera. Por lo tanto, esto es un aspecto positivo. Segunda es que en general trabajamos hoy en día con cuadras, con bloques algo mayores. Por tanto, ahí es donde quizá el ejercicio del espacio no construido dentro de la cuadra empieza a tener sentido y a no ser un espacio solo residual o de ventilación, como era en el origen. En la ciudad del 19, las manzanas tendían a ser cerradas y los espacios al interior de la manzana eran de ventilación, eran patios de luz más grandes o más pequeños. Por tanto, hoy en día todo esto me hace pensar que estamos en buena línea y veo que esto preocupa mucho a los diseñadores, a los proyectos interesantes. Y el tercer elemento es lo que antes Claudio Rossi hablaba cuando decía de estas penetraciones del verde como excepciones en la malla. Me parece que estas son las tres pintas o pautas que yo veo que nos ayudan a tomar ese tema. Pues yo creo que es central, es central. Pero todo el proyecto urbano es algo que yo creo que en Europa está muy enraizado, sobre todo en Francia, la cultura francesa, española, italiana, sobre todo del sur de Europa, pero incluyendo Francia, está muy enraizado esta idea del proyecto del fragmento de ciudad que involucra todo, y no solo de los edificios. Me parece que esto es muy importante, porque solo sí puedes hacer un fragmento de ciudad durable, sostenible, digamos, con ciertas otras, si no, el edificio en sí mismo solo puede tener gadgets ambientales, pero los verdaderos gadgets están esta agua de lluvia que filtra. Esto cuesta poco, pero es verdad. Entonces, si no, has de poner el agua en tubo, en unas piscinas para que no sé qué. Todo esto cuesta mucho dinero y luego resultan inservibles. Ha de ser volver a algo más natural, digamos. Pero de nuevo, no volvemos al medioevo, no, por favor, no. Estamos en el siglo XXI, todos nos gusta estar sanos, por lo tanto, quiere decir que hay algo, no debemos mirar hacia atrás, no, es decir, hay que mirar hacia adelante. Muchas gracias, Joan. Muy bien, sí, gracias, Claudia. Sí. Bueno. Estupendo. Me despido de ustedes, siento hacerlo con la pantalla, pero no nos toca otro remedio. Estupendo.
Gracias por la invitación y Gracias, Joan, por acompañarnos hoy, por Muy tu tiempo y por la charla. muy bien, Sí, gracias. bienvenido siempre en la Universidad de los Andes, Joan. Fue un gusto tenerte con nosotros. Muy bien, gracias. Muy bien, suerte y felices fiestas dentro de todo. Sí, hasta Lo pronto. mismo. Lo mismo para ti. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a todos los que se conectaron hoy a esta sesión de señales. Ya con este cerramos este año de nuestras sesiones. El próximo año tendremos nuevos invitados y nuevas sesiones. Entonces, a todos bienvenidos y que tengan también felices fiestas. Muchas gracias a todos por conectarse.